Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, Hechos capítulo 7. Vamos a leer versículo 55. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿lleno de quién, perdón? Del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Qué vio? La gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Les suena conocido? ¿Cierto que sí? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque eso es lo que le pasa a un hijo del Señor. Duerme para luego ser despertado. Un hijo de Dios duerme y no dice muere, dice duerme. Porque en realidad eso nos pasa a nosotros. Dormimos para en un momento ser despertados. Muchos de nosotros, si morimos y dormimos en Cristo, seremos despertados por la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es tan importante no tenerle temor a la muerte. Amar la vida que el Señor nos da, cuidarnos en la vida que el Señor nos da, pero no tenerle temor a la muerte, en ningún caso. La muerte ya fue vencida. Muy bien, tomen asiento por favor, amados. Muy bien. Bueno, hemos comenzado a hablar hace un tiempo atrás acerca de lo que es la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Ese es el centro de lo que le he pedido al Espíritu Santo, que me ayude, me guíe para poder traer de alguna forma un mensaje constantemente, progresivamente, ¿cierto? Y en ciertas dosis de lo que es la instrucción, la enseñanza, que cada uno de nosotros como la iglesia de Cristo aprendamos de a poquitito, ¿cierto? Lo que es la obra, la presencia, todo lo que se trata acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque finalmente es la vida de la iglesia. A veces nosotros la deshonramos y a veces nosotros no la consideramos y a veces vivimos como si no estuviera y a veces la ignoramos. Y el hecho de no conocer algo me limita a mí para el entendimiento. El conocer es la primera etapa del entendimiento. Pero si no conocemos, de hecho, hay unos hombres a los cuales el apóstol Pablo en un momento visitó y le dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Sabe que esa pregunta es clave? Porque en realidad el recibirlo es parte trascendental para la obediencia de la palabra. Sin la presencia y obra del Espíritu Santo no podremos cumplir la palabra a cabalidad, porque no se puede. Simplemente no se puede. No se puede amar al enemigo, no se puede perdonar, no se puede sanar sin conocer y recibir la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice unos 12 hombres y les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? La respuesta de ellos fue: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenían la menor idea de quién era y menos de lo que hacía. Entonces el apóstol Pablo le dice: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Él le dijo: ese bautismo era para arrepentimiento, pero tienen que ser bautizados en el nombre de Cristo. Y dice: y recibiréis el Espíritu Santo. Y dice: habiéndolos bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban en otras lenguas, profetizaban, y todos los dones de la iglesia nacen bajo la unción del Espíritu Santo. Él llama, Él separa, Él corrige, Él dirige, Él fortalece. Él es la fuente de la iglesia.
Todas esas opresiones y depresiones y yugos y esclavitud, la Biblia lo resume así: que el yugo se pudre a causa de la unción. A mayor unción, menor yugo. Hay cosas que se pudren, literalmente empiezan a descomponerse a causa de la unción gloriosa del Espíritu Santo. Por eso la obra del Espíritu Santo no es una alternativa para la iglesia, a ver si la quiero tomar, no la quiero tomar, si me gustaría o no. Es la vida de la iglesia, y no podremos llegar donde tenemos que llegar si la obra gloriosa del Espíritu Santo, llenos, dice el apóstol Pablo, no solamente una arra del Espíritu, lleno del Espíritu Santo para poder cumplir la tarea que se nos ha encomendado como iglesia. Dicho eso, entonces comenzamos a hablar acerca de la primera aparición que vemos bíblicamente del Espíritu Santo, que está ahí en Génesis, que usted la conoce. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos. Recuerde que usted debe leer bien la escritura. A veces se habla cielo y a veces se habla los cielos, ¿verdad? Son totalmente diferentes esas palabras. Dice los cielos y la tierra. Y dice que ese primer verso encierra todo un contexto que, por supuesto, no es el tema, pero encierra todo, cómo el Señor creó todo bien, pero algo o alguien desordenó todo eso. Y luego el segundo versículo muestra el caos. O sea, hay miles de años en ese versículo entre uno y otro. Y dice ahora, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, sabiendo que Dios no hace nada vacío ni desordenado. Por lo tanto, no es una obra de Dios lo que había sucedido. Y ahí comienza entonces a aparecer, mire lo que dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces hablamos acerca de este mover del Espíritu Santo el día jueves, y hablamos de el hecho de que esa palabra mover quiere decir empollar. Esa es la palabra original, empollar, o estar tranquilo. A pesar de que habla de movimiento, es estar tranquilo. Es como una gallinita, ¿cierto?, donde está sobre sus huevitos empollando, sabiendo que algo se está gestando. Esa es la palabra empollar. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba moviéndose, empollando. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo era la oportunidad para la tierra. No es, míreme, ¿está mirándome? No es que el Espíritu Santo se mueva en sí en el desorden, sino que el Espíritu Santo viene al desorden para generar una transformación. Una cosa es que el Espíritu Santo se mueva en el desorden, pero está presente en el desorden, llega al desorden para transformarlo. No permanece en el desorden, sino que viene a ordenarlo. O sea, la presencia del Espíritu Santo solamente habita en el orden de Dios y de la palabra. Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, vino a mi vida. ¿Cómo estaba mi vida? Como el mundo, desordenada y vacía. Pero ahora que la palabra, el Espíritu Santo llega a mi vida, ahora ese Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que genera en mí, primero, atraer la palabra a mi vida. Porque la palabra es la forma en cómo Dios ha decidido ordenar mi vida. Se ordena por medio de la palabra. Y dijo Dios. Y cuando Dios dice, entonces la obra del Espíritu Santo, porque el conducto, la base por donde se mueve el Espíritu Santo es por el medio de la palabra. Dios habla, el Espíritu Santo es la mano ejecutora de la palabra de Dios. Por lo tanto, el canal por donde el Espíritu Santo transita no es otro sino la palabra de Dios. Nada se hace fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el canal por donde el Espíritu Santo se mueve. Si el Señor dijo que se sanarían los enfermos, el Espíritu Santo toma esa palabra para canalizar su poder y sanar a los enfermos. Si el Señor dijo que teníamos que tener fe, entonces es la fe el canal por donde el Espíritu Santo se mueve. Siempre el Espíritu Santo buscará el canal de la palabra para ejercer su poder, para manifestar su gracia, para manifestar su gloria. Siempre es el mismo concepto. Usted va a ver la palabra soltada, el Espíritu Santo actuando. Usted lo va a ver así.
En toda la Escritura es así. La obra del Espíritu Santo se mueve solamente por los carriles de la palabra del Señor, nada fuera de la palabra. Por eso, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía la palabra, nos guía la verdad. Cuando nos salimos un poco, viene el Espíritu Santo y te dice: estás fuera de la palabra, ahí yo no puedo actuar. Y te comienza a centrar en la palabra de Dios, te comienza a dirigir, te comienza a canalizar, porque el único lugar donde el Espíritu Santo se mueve es por los rieles de la bendita palabra de Dios. Nada fuera de la palabra puede pasar. Él no puede hacer nada fuera de la palabra. Todo está centrado en la bendita palabra de Dios. Por eso Él nos guía a la verdad, nos guía a la justicia. Nuestro Señor Jesucristo dijo: Él no habla por su propia cuenta, sino lo que oye del Padre, eso hablará. Por lo tanto, toda la obra del Espíritu Santo se centra, te guía la palabra, porque es el lugar de la manifestación de Él. Cuando nosotros entonces nos movemos fuera de la palabra, aún teniendo el Espíritu Santo, nada puede haber ahí. No puede haber una operación del Espíritu Santo fuera de la palabra. Por eso muchas personas a veces se frustran, digan: pero si la Biblia dice, sí, pero está fuera de la palabra. Lo que hace el Espíritu Santo es centrarte. Y por eso cuando Él llega a una vida, Él lo que hace es conectarte con la palabra. No importa dónde estemos, Él viene a ordenarlo todo. Y luego de ordenar, la Biblia dice: separar. Dijo Dios, la palabra, sea la luz, fue la luz, la palabra. Luego entonces viene lo que es el orden. Y eso es todo lo que es el orden de la palabra de Dios, porque la palabra nos lleva al orden. Alguien diga amén. La palabra nos lleva al orden. Y ahí, en ese orden, hay una necesaria separación. Y ahí viene una separación necesaria de mis pensamientos, de mi cultura, de mi estructura, de mi familia, de mis pensamientos, de mis ideas, de mis ideales, de mis conclusiones. La palabra te separa de la vida que llevo. Por eso muchas personas simplemente comenzaron a sentirse incómodas con lo que hacían sin todavía saber que estaba mal. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu hermanito José? Marco, un día el Señor tocó su vida. La obra del Espíritu Santo lo tocó. ¿Cómo se sabe que he sido tocado por la obra del Espíritu Santo? Porque genera arrepentimiento. O sea, no podemos decir: el Espíritu Santo me tocó, estuvo hermoso, pastor, y no me arrepentí de nada. Te lleva al arrepentimiento. Y luego de ese arrepentimiento te lleva a la obediencia. Y te lleva a la separación. Y Marco llevaba años viviendo con su novia porque no conocía al Señor, pero dijo: ya no puedo volver a estar con ella. Yo no conozco nada, todavía no me bautizo, todavía ni sé lo que es la obra del Espíritu Santo, pero como que ya como que esto ya no va. Te separa. La obra del Espíritu Santo te separa de aquello que ofende a Dios. No importa si te genera placer, es tanta la fuerza del Espíritu Santo que te comienza a alejar del pecado que antes abrazaste, que por años lo hiciste, que estabas acostumbrado, pero ahora la obra del Espíritu Santo te comienza a separar de ese pecado y ya no lo quieres hacer más. No importa si es chisme, si es mentira, si son pecados sexuales, si cualquier área de pecado te comienza a separar, porque Él te comienza a traer a sí mismo. Comienzas a sentir incomodidad de lo que estabas haciendo. Entonces la obra del Espíritu Santo trae separación. Nos separa de nuestra vida y nos conecta a su palabra. No importa lo que haya sido mi vida, aún así me haya generado placer o dolor, porque a veces nosotros nos queremos separar del dolor, pero no nos queremos separar del placer. Entonces ahora ya no se trata si es bueno para mí, si me gusta, si me genera un provecho, si me genera recursos económicos. Si no está de acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo te comienza a incomodar. Empieza una obra gloriosa a tocar la puerta. Empieza a decir: aquí yo no me siento cómodo, no es mi atmósfera, porque la única atmósfera donde el Espíritu Santo puede moverse es la atmósfera de la obediencia en la palabra del Señor. Entonces eso genera una separación necesaria. A veces estabas acostumbrado, te sentabas con tus amigos tomaban, decían garabatos y para ti era común, te reías como si nada, eso era para ti normal. Pastor, ¿y qué pasa? ¿No puedo juntarme con mis amigos? Claro que puede juntarse con ellos, claro. Lo que no puede hacer es lo que ellos hacen.
El problema es que a veces no tenemos el dominio propio para eso y terminamos haciendo lo mismo que ellos hacen. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a ser tan legalista? Yo iba con mis compañeros del banco y salía con ellos. La diferencia es que yo no hacía lo que ellos hacían. Yo crecí en un barrio lleno de gente drogándose, de compañeros de universidad que íbamos a estudiar y terminaban drogándose, pero ellos hacían eso, yo hacía algo diferente. Cuando ellos se reían, yo estaba orando por los alimentos y comencé a marcar. ¿Y sabe lo que pasa? No solamente uno se siente incómodo, sino que ellos se comienzan a incomodar con uno. Alguien diga amén, por favor. Nosotros no podemos separarnos del mundo. El Señor dijo: yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Entonces nosotros debemos ser guardados del mal, pero no sacados del mundo. Alguien diga amén, por favor. Mira, me moví el micrófono y comenzó a sonar más fuerte para que quizás lo bajes un poquitito, porque algunos están durmiendo, entonces no los quiero despertar. Por favor. Hijo, hay que tener misericordia, ¿no, hermano? Entonces, separación, diga conmigo separación. Esa separación luego traerá el orden. Luego del orden, ya lo hablamos el día jueves, traerá una creación. Las cosas que van a ser añadidas por causa de lo que es la bendita palabra de Dios y el propósito de Dios sobre nuestra vida. Hay cosas que el Señor añadirá. Si no las añade todavía, es que todavía no las necesitamos, todavía no las podemos retener, todavía no las podemos cuidar. Entonces tenemos que tener paciencia. Y luego de eso viene lo que es la bendición de Dios en todo lo que Él está haciendo. Y allí nos movemos, en la bendición de Dios. ¿Está aquí conmigo todavía? Entonces, la presencia del Espíritu Santo de Dios era la esperanza del mundo, era la oportunidad del mundo, trayendo todas las cosas que usted ya puede conocer y que hemos hablado. También entonces debemos entender, hablamos y solamente lo voy a puntualizar, que hay una diferencia entre la presencia de Dios y la manifestación de su presencia, que el día jueves también lo hablamos. Una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es la manifestación de su presencia. La manifestación de su presencia, ¿cierto? Se sabe que la presencia del Espíritu Santo de Dios está, y cuando la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo, una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que mis oraciones cambian. Cuando uno está en una crisis, porque uno puede estar lleno del Espíritu Santo viviendo crisis, pero la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, una de ellas es que mis oraciones no son peticionarias. No es que yo estoy todo el rato pidiéndole algo al Señor, sino que la llenura del Espíritu Santo hace que tú estés siempre agradeciendo, no pidiendo. Pastor, ¿está mal pedir? No, para nada, es necesario. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, y fíjese usted, cuando usted piense en el momento donde el Espíritu Santo mayormente lo ha tocado, genera arrepentimiento profundo y genera glorificación. Lo que haces tú es gloria a Dios, 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 aleluya, santo es tu nombre, y comienzas a alabar a Dios. Y puedes decir 550,000 veces gloria a Dios, aleluya, santo es su nombre, hermoso Jesús, maravilloso Señor. Y estás todo el rato expresando la gloria, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios te conecta con los atributos de Dios. Y comienzas a exaltar la presencia de Dios. Comienzas a ver las caras de Dios. Comienzas a ver las virtudes del Señor. Comienzas a adorar. Y todo lo que dices son expresiones de gloria, de honra, de alabanza. Y lo único que quieres es más, ya te empieza a incomodar alguna canción que no hable de la gloria del Señor. Es que empiezas a glorificar al Señor, y lo que quieres es exaltar el nombre de Cristo, glorificar al Señor, exaltar su nombre, bendecir su nombre, levantar su nombre, dar a conocer sus maravillas. Ya no estás pensando tus necesidades, porque tus necesidades son absorbidas por su gloria.
Es tanta la gloria del Señor manifiesta que parece que tus necesidades, y es más, cada vez que exaltan la gloria del Señor, mire, esto es, cada vez que comienzas a exaltar, glorioso Señor, gloriosa es tu presencia, me cubre, me da paz, mi ser, y comienzas a exaltar, Señor, usted es grande, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres hermoso, eres maravilloso. Comienzas y empieza a exaltarse la figura del Cristo en tu vida. El amor del Padre comienza a ser exaltado, y lo que pasa en tu vida es que cada vez ese problema parece que fuera más pequeñito, cada vez parece que fuera más pasable, cada vez parece que ya lo puedes superar, parece que ya no era tan grande. Comenzaste a adorar con así un tremendo problema, pero cada vez que dijiste aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, ese problema comienza a disminuir. Es el mismo problema, es la misma deuda, no ha pasado. Lo que pasa es que la obra de Cristo, el entendimiento va creciendo para ver las dimensiones de la grandeza del Señor, y tus problemas cada vez parecen insignificantes, a tal punto que ya ni siquiera caben en tu boca. No los nombras, no los hablas, no los oras, porque tú dices: es tan grande lo que mi Padre es y tan pequeños los problemas que yo tengo, que ni siquiera me voy a preocupar de nombrárselo, porque no voy a gastar mi tiempo hablando de algo tan pequeño, teniendo la oportunidad de hablar de algo tan grande. Es que comienzas a ver las cosas. ¿Por qué? Porque la alabanza en tu boca te comienza a abrir los ojos. Es como Esteban. Usted se da cuenta que Esteban se le abre, la Biblia dice, se le abrieron los cielos a él, no a la gente. Él comienza a decir lo que está mirando. Él está diciendo: veo los cielos abiertos, veo los cielos abiertos, y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Yo los veo. La gente comenzó a mirar, nadie más lo veía, porque hay cosas que se abren para uno que otro no puede mirar. Pero ¿qué pasa previo? Está Esteban hablando de la palabra del Señor, está conectado con la palabra del Señor, y dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa bajo la llenura del Espíritu Santo, que los ojos comienzan a abrirse, que se te abren los cielos para ver. Él no está hablando de sí mismo, él no está hablando de lo que a él le pasa, él no está hablando de su bondad, porque cuando los cielos se abren, lo único que tienes es boca para hablar lo que estás viendo, lo que ves, lo que tus ojos ven, la grandeza. No estoy hablando de lo que siento, no estoy hablando de las piedras que me llegan, no estoy hablando de lo que la gente dice. Él centra sus ojos para decir: veo los cielos abiertos, al Hijo de Dios, y empieza a hablar con él. Ya deja de hablar con los hombres, ya deja de hablar de lo que está sintiendo. Él comienza a hablar de lo que ve. Cuando comenzamos a hablar de lo que vemos, parece que las piedras ya no nos pegan tan fuerte. Podemos perdonar, podemos amar, podemos hablar con Dios, podemos llenarnos, podemos morir llenos del Espíritu Santo. Y la manifestación es que no hay nada en mi corazón, que cierro capítulos, que abro capítulos yo no sé si hay acá, pero se abren capítulos por la gloria de Dios. Y eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita abrir esas dimensiones de gracia para ver lo que Dios espera que veamos en los momentos que estamos viviendo, los tiempos más difíciles. Entonces, esa dimensión se abre cuando tú comienzas y eres lleno del Espíritu Santo. Comienzas a hablar de la grandeza del Señor, y comienzas a ver tanta dimensión y la riqueza de Cristo, que en realidad pareciera que los problemas, y usted dice: pastor, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que tu confianza está en la paternidad, porque justamente no es el tema ahora, pero el Espíritu Santo hace una obra tan hermosa que te conecta con la gloria de Cristo y te conecta con la paternidad de Dios. El día jueves decíamos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, y eso tiene dos porciones. Primero, entender la paternidad de Dios, y segundo, conocer mi posición como hijo. Y ese saber posición como hijo y entender la paternidad de Dios te resuelve el rollo de la vida, hermanos. Es que si uno sabe, yo no sé si usted alguna vez ha pasado diciendo: mire, yo no sé, pero bueno, voy a decir esto. Mi esposo una vez estaba en una conferencia, se había cerrado la puerta, y ella dijo: yo soy esposa del pastor Abel.
y le abrieron la puerta, porque yo iba a predicar ese día y ya estaba cerrada, pero se abrió porque ella dijo que era. Entonces a veces un lugar, por eso David, cuando se presenta delante de Goliat, él dice: usted viene delante de mí con espada, lanza y jabalina, pero mi carta de presentación, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El hecho de saber de dónde vienes, de quién eres, se presenta Pablo y dice: el Dios de quién soy y a quién sirvo. Esa carta de presentación, pero eso no es solamente para decir algo, sino saberse. El hecho de yo sé quién soy. Por eso cuando la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, ni alto concepto ni bajo concepto, saber. Si usted sabe quién es en Cristo, si sabe que usted es la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo, si usted sabe quién es su Padre y que usted es su Hijo. Y por eso cuando Jesús dice: Pedro, guarda tu espada, guárdala, y le dice: ¿no crees, Pedrito, que si yo clamara a mi Padre en este momento, mi Padre no enviaría 12 legiones de ángeles? Y esto se termina aquí, pero no voy a clamar. Quiere decir que el Señor sabía quién era y lo que podía hacer, aunque no lo hizo. Cuando usted sabe, por eso usar mal eso es errado. Usted no sabe con quién se mete, yo soy hijo de... Eso no, hermano, eso son niñerías. No, yo soy hijo de Dios y el que se mete conmigo se mete. No, eso es un espíritu contrario. Usted no anda diciendo esas cosas como a modo de venganza y de amenazas. No, porque el que se mete conmigo se mete con mi Dios y soy hijo de Dios. Y eso, hermano, a veces lo hacemos solamente por rabia, por enojo, porque queremos mostrar algo, casi por amenaza, y como para que el Señor venga. Nos gustaría que ese vendedor o esa persona que nos está haciendo daño sea aplastada en el instante por una mano que salga del techo. Y eso no es lo correcto. Debería decir: la verdad, usted me ha tratado mal, pero todavía lo amo porque soy hijo de Dios. Suena diferente, ¿verdad? La verdad es que nunca me he sentido tan maltratado en mi vida, pero le voy a dar propina a pesar de todo el maltrato que he recibido, por una razón: porque no quiero que venga una mano y te aplaste. Quiero que veas que soy hijo de Dios y tengo la capacidad de perdonar. Eso es ser hijo de Dios. Y no lo otro, que estamos casi esperando que... cucaracha, ¿qué vienes a tratarme mal? No. Eso no es lo correcto. O sea, uno no puede usar la posesión como modo de venganza o de amenaza. Dígame, por favor. El Señor le dijo a Abraham: el que te bendiga, yo lo bendigo. El que te maldiga, yo. Lo que le está diciendo a Abraham: usted no se mete en el rollo. No te pongas a maldecir tú ni a bendecir. No, usted tranquilo, no haga nada. Esto va a ser algo natural. Y por eso cuando un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Cuando tomaron a la esposa, ministro, tomaron a la esposa y él dijo: a mi hermana. ¿Cómo? Abimelech. Toma a la esposa, ¿verdad? Y él dice: no sé, ahí se equivocó, ¿verdad, Abraham? Qué mal, ¿verdad? Mi hermana. Qué cosa, ¿verdad? De mi hermana. Y dice que esa noche Abimelech la tenía en su pieza y vino espanto de Dios sobre su vida. Y al otro día él dijo: ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre decir que es tu hermana? Si yo la hubiera tomado como mujer, quizás ¿qué me hubiera pasado a mí y al pueblo? Abraham no se metió en nada, pero el Señor intervino. Porque aún las cosas que son nuestras, nuestra vida está guardada por el Señor, pero no podemos usar la posición de hijo para amenazar a la gente. No podemos usar: no sabes con quién te metes, yo soy hijo de Dios. No es eso. Si somos hijos de Dios, debemos amar. E imagínense Esteban: dejen de apedrar, no saben con quién se meten. No es eso.
El Espíritu de Cristo te permite perdonar y manifestar lo que Cristo ha hecho en nosotros de la forma correcta, sin manipulación, sin amenazas. Nosotros somos hijos de Dios y la obra de Cristo manifestamos a la gente. Dígame a eso, por favor. Mire, entonces, estamos llenos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos conectamos con la paternidad de Cristo, con la paternidad de Dios y la obra gloriosa de Cristo. Y también dejamos de hablar de las necesidades, sino comenzamos a hablar de sus virtudes. Y nos conecta con la fuente. Ahora, ponga atención a esto. Toda la obra del Espíritu Santo genera una demanda sobre la vida de nosotros. Al que más se le da, al que más se le da, más se le pide. Eso quiere decir que se nos va a pedir más. Se nos va a pedir más. Operar entonces en conocimiento, entendimiento, convicciones, determinaciones y fidelidad del Señor. Pero al que más se le da, más se le pide. Por lo tanto, ¿qué se nos pide más? Se nos pide mayor fidelidad. Al que más se le da, más se le pide. ¿Se le ha dado a usted? ¿Se le ha dado mucho? Bueno, se le va a pedir mayor fidelidad, mayor entendimiento, mayor responsabilidad, mayor conocimiento, mayor servicio y también mayor gratitud. No puedo tener la misma gratitud habiendo recibido 1 que tener mayor gratitud habiendo recibido 5. Debo tener mayor gratitud. Entonces, el hecho es que no puedo pedirle más al Señor y entregarle menos a Él. Hay muchas personas que quieren más del Señor, pero terminan entregando menos a ellos. El Señor, entonces, la conciencia de todo lo que hemos recibido de Dios, y eso es lo que el Espíritu Santo nos conecta con todo lo que nosotros hemos recibido. Ahora, el Espíritu Santo es el mayor regalo para la iglesia y debemos entender esta obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Mire lo que dice Hechos capítulo 9 versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Cómo eran? Edificadas no quiere decir que se levantaban nuevos templos. La edificación bíblica no es algo de salones, sino que la edificación es la construcción de este tabernáculo. Eran edificadas andando ¿en qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces la iglesia, mire lo que pasa. La iglesia primera crecía. ¿En qué crecía? Crecía en número, crecía en dones, crecía en gratitud, crecía en alabanza, crecía en honra, crecía en amor, crecía en fe, crecían. No solamente eso, eran edificadas. Cada vez estaban más terminadas. Cada vez las personas estaban más completas. O sea, yo no puedo, de hecho, me pasó estos días que fue a un lugar, no voy a decir dónde, hablamos con el ministro Marcelo ayer, ¿verdad? Fui a un lugar y de pronto veo personas que no las veía hace 15 años, 20 años. Y ellos se me acercaban, me decían, ¿cómo está? Y yo los quedaba mirando y digo, no me acuerdo, no. Pero luego al rato me decían, no, estuvimos aquí. Ahí dije, sí, ahora me acuerdo. Y al oírlos, porque justamente parte de la edificación lo puede medir. Cuando tú escuchas a alguien, tú sabes qué tan terminado está. La edificación no tiene que ver con las arrugas que tenemos, que yo cada vez tengo menos. Dígame, ayúdeme. Nuski. Cada vez, sino que se manifiesta lo que el Señor ha edificado en mi vida por medio de lo que yo digo, cómo hablo, cómo me expreso. El crecimiento se manifiesta por el criterio, por el juicio, pero también por el lenguaje. El tema es que cuando yo estaba mirando y escuchando lo que me decían, y no 1, 2, 3, 4, 5, y hablaba con el ministro Marcelo anoche, y le decía, era impresionante ver
que la misma gente que conocí hace 20 años estaban exactamente en el mismo lugar, hablando las mismas cosas, luchando con los mismos problemas, hablando de la misma manera. Nada había cambiado, solamente más arrugado, más gordito. Y yo decía, qué triste es ver 20 años después una persona que no se ve edificada, no se ve sólida, no se ve establecida, no se ve formada, no se ve a Cristo en ellos. Entonces, cuando la Biblia dice que ellos eran edificados, quiere decir que cada vez estaban más completados. Hay cosas que nosotros como iglesia debemos ir completando. Yo no puedo toda la vida estar llorando por lo incompleto que estoy, por las cosas que me faltan, por las cosas que no he hecho, por las cosas que no tengo, por las cosas que no he alcanzado, por las cosas que todavía no. Hay un momento donde hay que pararse y decir, ¿por qué esta casa está vacía? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué es la misma pintura? ¿Por qué el mismo techo? Se está filtrando por todos lados. Constantemente solo estamos reparando, pero nada cambia. El techo es el mismo, las murallas son iguales. Estoy luchando con las mismas cosas, estoy pensando de la misma manera, estoy todavía mareado en las cosas que debían estar concluidas en mi vida. Yo puedo tener una lucha hoy con algo y la tengo, pero no voy a luchar mañana con las mismas cosas. Yo tengo que vencer lo que estoy enfrentando. Tengo que salir de esta etapa de la edificación. Yo tengo que pasar a otra etapa del edificio. No puedo todo el día estar pintando la misma muralla. Yo tengo que moverme de ese ámbito y comenzar a ver qué le falta a esta casa. Le falta perdón, le falta gracia, le falta misericordia, le falta fe, le falta esfuerzo. ¿Qué me falta? Debo medir mi crecimiento. No puedo ser la misma casa. Las casas tienen que ser renovadas. Hay murallas que tendrás que mover, hay cosas que tendrás que sacar, hay peleas que ya no puedes seguir dando. No pueden pasar 20 años peleando con las mismas cosas. No puedes estancarte en el lugar del bueno. Yo soy así, bueno, es lo que me tocó, no importa, el Señor sabe, dando justificación de cosas que el Señor mismo quiere transformar. No, es que el Señor sabe que yo no me gustan mucho los abrazos, no soy mucho de la gente, no sé cómo hacerlo, me avergüenzo de cosas. Termina de construir esta casa cuando eres un diseño de Dios, porque la Biblia dice que el arquitecto es Dios. Él tiene un diseño, y el diseño es que ame la gente, no que la rechace, que la trate bien y no que la maldigas, que ames a la gente, que quiera servir al cuerpo de Cristo, que no justifique lo que no hace diciendo, bueno, es que mi papá era así, mi mamá era así, porque quiere decir que todavía continúas en una familia de origen que el Señor ya te movió, se te movió de familia. Ahora no puedes justificar que tu papá no te trataba bien, que tu papá no te decía que te amo. Hay gente que dice, es que en mi casa todo eran descariñados. En esa familia, claro, habían ciertas cosas que tal vez no estaban bien, pero en esta familia de la fe, el Señor dice, tienen que amarse unos a otros, tienen que amarse como yo los he amado. Mi amor tiene que estar en vosotros, creciendo en fe, creciendo en amor y creciendo en unidad. No puedo justificar toda la vida, porque lógico, vivimos en una familia que tal vez expresaba el amor o no lo expresaba, que te cuidaron o no te cuidaron, pero ahora en esta familia de la fe, donde la Biblia establece que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, se demanda amor, se demanda cuidado, se demanda atención, se demanda protección, se demanda hablar bien, se nos pide amar a la gente, cuidarla, honrarla. Yo sé que en algunas casas se habló mal de la cuenta en una mesa, se murmuró en contra de alguien, pero en esta casa no. En esta casa se honra, se reconoce las virtudes, se reconoce los dones, se reconoce lo que el otro hace. Debemos reconocerlo, admirarlo, cuidarlo, protegerlo y no exponerlo, no avergonzarlo. Entonces, a veces justificamos la falta de edificación. Entonces la Biblia dice que las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor, el temor del Señor. Y dice que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Nos dice que había un desgaste. ¿Por qué? Porque uno puede decir, pastor, estamos súper desgastados. Pero, amado, desgaste. La gente me dice, pastor, está cansado. Yo digo, cansado el diablo, lo tenemos cansado. Nosotros somos fortalecidos.
Usted no puede estar cansado de adorar a Dios, de servir a Dios. Y créanme que yo le hablo de chico sirviendo al Señor. Y qué cosa, hermano. Yo terminé el congreso sin voz a la mitad y al ratito me recuperé y le dije, ¿dónde podríamos haber hecho otro culto en la tarde? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te fortalece. Alguien diga amén, por favor. El Espíritu Santo te fortalece. ¿Verdad que nos fortalece? ¿Verdad, ejército, que nos fortalece? Nosotros somos de la vieja escuela. ¿Cómo vamos a estar desgastado? Claro, no digo que no haya cansancio después de una actividad fuerte, pero desgastado no, fortalecidos, mirando la próxima batalla. ¿Qué más vamos a hacer? Y dice la Biblia que tenían paz. Y a veces la paz justamente tratamos de conseguirla. La Biblia dice que el Espíritu Santo le proporcionaba crecimiento, le proporcionaba paz, lo fortalecía, lo hacía crecer, eran edificados, porque eso hace la obra del Espíritu Santo. Nos edifica, nos fortalece, nos acrecenta, hace una obra completa. Y quiere seguir adorando a Dios. Y no nos cansamos de adorar a Dios. Yo no me canso de adorar a Dios. Y usted tampoco debería cansar. Ay, qué fome, pastor, llevamos una hora aquí. 1.5 horas podemos estar. Dirección del Espíritu Santo. La Biblia justamente atribuye eso. La iglesia justamente se desgasta cuando opera en las fuerzas naturales y no en la fuerza del Espíritu. Desgastes de la vida hay cuando nosotros empujamos un carro, pero no cuando el Espíritu Santo está guiándonos a empujarlo, porque Él te fortalece para hacerlo. Dígame a eso. El Espíritu Santo dice que nos va guiando, no es una dirección, porque yo le puedo decir a Felipe, mira, anda allá. No, yo lo llevo. Eso es, el Señor nos guía, no solamente nos da una dirección. Mire lo que pasa. La mayor gloria de la iglesia estaba directamente relacionada con la mayor guía del Espíritu Santo. Entre mayor sea la obra del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, mayor respaldo divino tendremos. Alguien dígame, mayor respaldo divino tendremos. Ya terminé, pero deme unos minutos. Como nos toca el otro culto a las 11:30, no voy a correr. Deme unos minutitos. ¿Me da un minutito? Unos minutitos. Gracias. Míreme. Había un hombre llamado Pedro. En Hechos capítulo 1, 2 y 3 aparece Pedro. Usted sabe que el Espíritu Santo vino. El Señor le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y me seréis testigo, dijo el Señor. El tema es que alguien tenía llaves, pero no tenía todavía autorización para abrir puertas. Una cosa es tener la llave y otra cosa es tener la autorización para abrir la puerta. Pedro tenía llaves, todavía no tenía autorización. Y eso es tener autoridad y tener también autorización. Son dos cosas completamente diferentes. Una persona, por ejemplo, un carabinero, un policía, puede tener autoridad, la tiene, pero no necesariamente tiene autorización para hacer algunas cosas. Uno puede, y ahí se confunde la gente entre la autoridad que tenemos y la autorización que necesitamos. Entonces la iglesia tiene que operar en estos dos ámbitos: el conocer la autoridad que tiene, operar en ella, y también esperar la autorización para hacerlo. Cuando eso no se hace, cometemos errores. Por eso el éxito, si lo llamamos de alguna forma, del apóstol Pablo fue que siempre tenía o no tenía autorización. Y a veces quería ir y el Espíritu Santo dice, le decía que no. Aunque tenía autoridad, no tenía autorización. Entonces estos dos elementos deben ir de la mano. Pedro tenía las llaves: a ti te daré llaves. El Señor le dijo llaves, no llave, llaves. Llaves del reino. Y uno ve en la vida del apóstol Pedro diferentes veces que él usó llaves para abrir. Él fue la llave que abrió la predicación a la iglesia. Él usó una llave
bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Él fue la primera predicación, la llave que usó para abrir el llamado de Dios a esos 3,000 fue a través de una llave, de una autoridad, con la unción de la autorización. Entonces ahora dice la Biblia, Pedro, puesto en pie, no podía ser otro, porque él tenía la llave. Si usted lee la escritura, él también le abrió la puerta a los gentiles, y a través de la llave que él tenía, las llaves que él tenía, pudo abrir el camino hacia los gentiles, y la obra del Espíritu Santo también en la vida de él. Por lo tanto, las llaves del apóstol Pedro solamente funcionaron bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando él se pone en pie usando las llaves, y por eso, mi amado hermano, una cosa es que usted tenga la autoridad dada por Dios, otra cosa es que usted tenga el Espíritu Santo de Dios que le indicará el momento. Cuando el momento de Dios, bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios viene, lo que usted tiene lo puede usar, y esas puertas se abren. Hay puertas que se abren cuando la autoridad se une con la autorización divina, y esa unción abre cosas. Hay cosas que tuvieron mucho tiempo cerradas, y a pesar de que usted tenía la autoridad de Cristo, pero hay cosas que se abren solamente bajo la unción del Espíritu Santo. No hay otra forma. Por eso, cuando el apóstol Pedro se pone en pie para predicar, y esas 3,000 personas, dice la Biblia que sintieron compunción diciendo, ¿qué vamos a hacer? Lo que provoca el Espíritu Santo bajo la autoridad es arrepentimiento. Míreme, nosotros tenemos autoridad para predicar la palabra de Dios. Cuando esa autoridad, esa unción está en nosotros, porque el jueves estábamos allá adentro. Yo estaba saludando, no sé quién estaba en consolidación. Usted estaba en consolidación, y yo, como siempre, voy a saludar. Y estaba saludando, y yo digo, bueno, si usted tal vez no tiene iglesia, si tal vez usted no tiene dónde ir, lo que hago como siempre, y de pronto una persona levanta su mano, me interrumpió. Normalmente no interrumpen cuando yo estoy hablando en la bienvenida, pero un caballero levantó la mano y dijo, quiero decir algo. Yo le dije, sí, claro, díganlo. Dijo, bueno, yo vengo por primera vez y yo no tengo iglesia. Es más, nunca he ido a una iglesia, nunca. Esta es primera vez. Así dijo, ¿verdad, Felipe? Y dijo, yo cuando chiquitito me llevaron a una iglesia católica, pero nunca, y debe haber tenido unos 45 años tal vez. Dijo, yo nunca he entrado a una iglesia, esta es la primera vez que yo entro. Y mientras comenzó a hablar, comenzó a llorar. Y dijo, tal vez para ustedes puede ser esto normal, lo que vieron esta tarde. Ustedes quizás están acostumbrados. Y con su voz quebrada dijo, pero para mí, yo no puedo explicar lo que acaba de pasar en ese lugar. Yo no sé lo que está pasando, pero aquí adentro, dijo, siento algo. Primera vez que entro, y abrazó a la persona que está al lado y dijo, te quiero dar gracias por haberme traído a este lugar. En todos mis años jamás yo he sentido lo que estoy sintiendo en este momento. Y luego entregó su vida a Jesús. ¿Sabe lo que es eso? Santo, ¿sabe lo que es eso? Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de alguien, que no tiene que ver con nada más. No importa quién entre, no importa, es la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros como su pueblo, para respaldar lo que decimos. Yo recuerdo en la municipalidad, voy a hablar con una directora de finanzas en ese momento. Estaba en ese lugar, entré a pedir un documento. Ella por alguna razón estaba con su carita media extraña. Yo le hago la pregunta a la directora de finanzas, ¿qué le pasaba? Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Me dice, estoy complicadita con una cosa. Le dije, mira, yo si me permites puedo orar por ti. Y me dijo, no, ¿qué vas a orar? Yo no creo mucho en eso. Empezó a hablarme. Le dije, ok, no importa que no creas, pero déjame decirte un par de cosas. Y mientras comienzo a hablar a alguien que me estaba rechazando, pero el Espíritu Santo fue tan fuerte en ese momento que no importa si alguien estaba casi cerrada a oír algo, el Espíritu Santo encuentra el camino. El Espíritu Santo encuentra la forma de golpear el corazón de alguien,
5 minutos más tarde, esa mujer estaba llorando en su escritorio, entregándole su vida a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la obra del Espíritu Santo, en un momento se te abre la puerta. Hay un momento, por eso usted y yo debemos estar tan atentos a la voz del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está en un lugar moviéndose, hermano, yo conté esto en alguna oportunidad, pero déjeme contárselo otra vez. Yo estaba de camino, iba a la Unión, iba a predicar, tomé la carretera, estaba saliendo de Renca, tomando la carretera, yéndome hacia la Unión a predicar. Hablo 15 años atrás, tal vez 15 años atrás más o menos. Estaba tomando la vuelta de la carretera, iba a tomar, y había un grupo de prostitutas en la esquina, y yo entré a la carretera y el Espíritu Santo me dice: devuélvete. Y yo iba a predicar, pero sentí la voz tan fuerte del Espíritu Santo. Me tocaba 10 horas llegar allá, y era la noche, y yo dije: voy a llegar por la mañana para descansar un poco. Y el Espíritu Santo me dice: devuélvete. Y yo estoy, y como que quedo parado en plena carretera, y yo digo: Señor, ¿será que es algo mío, es algo suyo? Y el Espíritu Santo otra vez me dice: devuélvete y ve a predicarle a esas mujeres. Y yo de pronto voy, le pongo marcha atrás al auto, retrocedo donde están ellas. Una me toca el vidrio, yo lo bajo y le dije: escúchame. ¿Para qué? Escúchame, le dije. Le dije: mira, quiero hablarte de algo. Voy a pagarte, pero quiero solo hablarte de algo. Entonces ella me dice: bueno, si me va a pagar. Abrió la puerta, se sentó, y yo le decía: Señor, ¿qué le digo? Porque de alguna forma uno ha predicado en un púlpito, puede predicar, pero de pronto hay ciertas cosas muy puntuales que uno dice: esto tiene que ser el Señor que tiene que hacer algo acá. Entonces yo le comienzo a hablar, le digo: mira, yo iba camino para la Unión, la misma historia, y el Señor me dijo: devuélvete. Estoy acá, me detuve, y ahora quiero decirte. Y le dije: que Dios te ama, que Dios te ama. Y le comencé a hablar. Mientras le estaba hablando, ella me dijo: no, yo no quiero saber nada con Dios, no me importa, tengo un tío, tengo un primo, no me importa Dios. Si me va a hablar de Dios, entonces mejor me bajo, porque no quiero oír de Dios, ni de política, ni ninguna de esas cosas. Y mientras yo estoy viendo que está tomando esa actitud por dentro, yo estoy clamando, diciéndole: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. ¿Qué hago, Señor? Usted me dijo que predicara. Tal vez era como: bueno, ya prediqué, me voy. Y de pronto digo: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Estoy clamando interiormente. Le dije: espérate un poco. Y mientras ella se detuvo, el Espíritu Santo me dio una palabra de ciencia para ella. Y mire, le voy a decir esto. Míreme, por favor. Llega un momento en que usted puede decir muchas cosas y usted puede hablar mucho, pero cuando el Señor te da una palabra de ciencia, cuando el Espíritu Santo toma tus labios para decirle a alguien algo que tú no sabes, que no conoces, que ni ella tal vez puede recordar, esa palabra es tan poderosa que puede entrar hasta donde nadie más ha podido entrar, y puede llegar donde nadie más ha podido. Esa palabra rompe, míreme, esa palabra viene a romper cosas. Esa palabra no es una palabra común, es una palabra que viene a romper. Esa palabra es como cuando el Señor le dice: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y es como que te rompió. Una palabra te puede romper en 1000 pedazos, hermanos. Una palabra te desarma, te bota al suelo. Esa palabra ahí, en ese momento, yo le dije: mira, el Señor me dice que hace 3 días te intentaste suicidar, que tu hermano hace 2 semanas se murió, y que está llena de corte, y terminando esta jornada dijiste: ya no voy a vivir, me voy a tirar del río, me voy a matar. Y mientras le estoy hablando eso, ahí en ese momento, ella se pone a llorar y se pone a gritar y me dice: ¿quién eres tú? Le dije: no es importante quién soy yo, es importante quién me mandó a decirte que tienes hoy una oportunidad gloriosa de cambiar tu vida. Y comencé a hablar con ella con la autoridad de la palabra. Y en ese momento, el Espíritu Santo irrumpió en aquel auto. ¿Y sabe lo que sucedió? Ella se arrepintió. Ella le puse las manos encima, comencé a orar por ella. Cuando comencé a orar y a llorar y a agradecer al Señor, el Espíritu Santo la comenzó a llenar con su presencia, a tal punto que ella comenzó a llorar, a reconocer al Señor. Cuando ella se bajó del auto y la dejamos en su casa, hermano, no se podía ni afirmar. Estaba así iba, porque estaba llena del Espíritu Santo de Dios.
Dios, porque eso es lo que hace la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Puede penetrar hasta lo más profundo de la vida de alguien. Por eso usted no diga que mi hijo está lejos, mi tía está lejos, mi papá está lejos. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a una vida, irrumpe sobre esa vida, transforma, toma toda la droga, la bota, es capaz de renunciar a lo que tenga que renunciar, porque el Espíritu Santo de Dios es más grande que cualquier vicio que alguien pueda tener. Puede encontrarte en cualquier lugar donde puedas estar. Puede transformar la vida de un hombre que agarró la ropa de Esteban para guardarla como trofeo, sin saber que a la vuelta el Espíritu Santo se le iba a aparecer a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nadie que esté tan perdido que Dios no lo pueda tocar. No renuncies a orar, a creer, a esperar, a decirle: Señor, dame una palabra, porque la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida de tu familia, la vida de tus padres, mucho tendrá que ver con eso, con la obra gloriosa del Espíritu Santo que dirige la iglesia de Cristo, que te dará palabra para hablar. Estabas en la mesa como cualquier persona, pero el Espíritu Santo pondrá una palabra que hará que todo lo que está en la mesa pase a un segundo plano. Irrumpirá el Espíritu Santo en tu casa. De pronto alguien comenzará a llorar, de pronto alguien comenzará a gritar, a decir: yo necesito, dime qué tengo que hacer, dime dónde tengo que ir, dime qué tengo que hacer, qué debo hacer. Dijeron los mismos que crucificaron al Señor, dijeron: varones, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Llegará el momento en que gente comenzará a tocar las puertas de nuestra casa para decir: por favor, dígame qué tengo que hacer para ser salvo, dígame cuál es el siguiente paso. Ya estoy sintiendo aquí la obra del Espíritu Santo, pero llegará el momento, aún no solamente de los no creyentes, sino que los religiosos, aquellos que te han hecho la guerra, aquellos que te han dicho esto, y yo no sé qué haces en ese lugar, yo no sé por qué tan fanático. Llegará el momento en que aún ellos que se han levantado en contra de ti van a reconocer lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y aún aquí, yo no sé si hay alguien acá, póngase en pie, dele alabanza al Señor, porque el Señor ama a su iglesia. La iglesia de Cristo será empapada y ya no estaremos luchando ni adventistas, ni pentecostales, ni apostólicos, sino que la iglesia dejará de estar peleando una con otra y dirán otra vez: miren cómo se aman, miren cómo se aman. El Espíritu Santo irrumpirá en la iglesia pentecostal, el Espíritu Santo irrumpirá en la iglesia apostólica, el Espíritu Santo irrumpirá en la iglesia adventista. El Espíritu Santo hará maravillas que no nos dejarán decir: yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé, yo soy de... No. Llegará el momento en que el Espíritu Santo tomará lo que es suyo, y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestras hijas. No es una congregación, no es un nombre, no es una iglesia local, es que la tierra será llena del conocimiento de Cristo. La tierra será empapada del derramar del Espíritu Santo, y oiremos en la selva cómo Dios está haciendo algo, oiremos en los campos cómo Dios está haciendo algo, oiremos en los desiertos, oiremos en los campos, oiremos en las calles, oiremos en las cárceles, oiremos en los hospitales. Iglesias pequeñitas llenas del Espíritu Santo, iglesias grandes llenas del Espíritu Santo, y personas en sus casas bautizadas bajo la unción del Espíritu Santo, personas que se van a levantar con la autoridad de Cristo, donde Dios tomará, no va a tomar solo a un pastor, Dios no tomará a un hombre, Dios tomará su iglesia gloriosa, Dios tomará su iglesia, y habrá un mover tan poderoso que se levantará otra vez ese Esteban, se levantará otra vez ese Felipe, se levantará ese Saulo, ese Bernabé, se levantará ese Apolos, que predicará la palabra, que irán por las calles tocando, llenando de la gloria, de la gracia de Dios, y dejaremos nosotros de ir, y ellos comenzarán a venir por causa de la gracia, el respaldo, el poder, la autoridad, la unción del Espíritu Santo. Levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos, porque para allá vamos. Levanta tus manos, iglesia, porque el tibio volverá a encenderse, y el pábilo humeante no se apagará, ni la caña cascada se quebrará, dice el Señor.
no se va a quebrar, no se va a quebrar. Otra vez la zarza comenzará a arder en medio de los desiertos. Los huesos de Jeremías otra vez comenzarán a arder. Los huesos de la iglesia comenzarán a arder otra vez. Oh, Baba Shakato Rabarabashe. Levanten sus manos, denle gloria. Dígale: Señor, deme una palabra para mi familia. Deme una palabra. Llegará el momento en que tus labios serán labios llenos de sabiduría, labios llenos de ciencia, labios llenos de entendimiento, labios llenos de unción. Tus manos serán usadas por Dios para sanar enfermos. Los hospitales quedarán vacíos. En las calles otra vez comenzará la gente a ponerse para que puedas poner tus manos. La gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo levantándose con poder, levantándose con autoridad. Y aunque haya escasez, la harina no va a faltar, el aceite no va a faltar, la dirección no va a faltar. Todavía mi Dios tiene cuervos que entregan pan, entregan carne. Todavía mi Señor tiene peñas donde brota agua. Todavía mi Señor tiene una palabra para su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es guardada bajo la unción del Espíritu Santo. En medio de este desorden, en medio de este caos, todavía se está engendrando algo, todavía se está empollando algo, todavía se está gestando algo. Se levantarán hombres con la unción del Espíritu Santo de Dios, niños con palabra de ciencia, jóvenes con espíritu profético. Vendrán visiones gloriosas a la iglesia. De pronto estás en tu casa y el Señor te abrirá dimensiones para ver ángeles moverse, ángeles que están allí, ángeles que están adorando. Las dimensiones del cielo serán tan glorioso. Vamos, levanta sus manos. Viva roba, se me te cobras.